Hola, bienvenidos. Hola, Soles ¿qué tal? FM. Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde estén. Estamos aquí en nuestro programa 38 de Camino, Verdad y Vida. Hoy vamos a hablar del tema de los miedos y cómo afecta en el desarrollo de las personas. Gabriela. Particularmente la mirada que tiene Roberto Pérez, que es un filósofo y coaching argentino, que tuvo una historia de vida muy, muy interesante, ¿no? Una persona que se ordenó sacerdote a los 19 años y muy dedicado a la filosofía, al despertar de conciencia, pero en un determinado momento hizo un viaje al Machu Picchu a los 38 años y dijo, bueno, evidentemente me tengo que dedicar a esto, a trabajar con el despertar de la conciencia humana, porque vivió algo muy importante. Luego dejó el sacerdocio, armó una familia, tiene unos hijos lindos, una esposa, y hoy se dedica a eso. Y el tema particular que aborda Roberto Pérez es el tema de los miedos y qué lugar ocupan, ¿no?, en la vida de las personas y en el desarrollo de las personas. Él dice que los miedos no es un tema de la psicología, ¿no?, sino de la antropología. Los procesos iniciáticos en todas las culturas antiguas, de Oriente o de Occidente, siempre fueron sobre los miedos. Desde las artes marciales al liderazgo religioso o político, el trabajo son los miedos. Lo cual luego lo toma la psicología, ¿no?, ya que comprende que es esencial para que la persona sea libre. Entiende Roberto Pérez que cualquier relación de poder está basada en el miedo. El cumplimiento, cumplo y miento. Es eso, cumplo por miedo a lo que va a pasar si no lo hago. Entonces no hay una verdadera decisión. Hay miedo a perder eso, a que me digan esto o a que me hagan aquello. Y él hace un estudio muy interesante, ¿no, Rosana? Que cada 7 años dice que nos enfrentamos con un animalito. Con un dragón distinto. Entonces, desde el nacimiento en adelante, vamos cumpliendo etapas que se llaman ciclos. Y cada 7 años o esas 5 etapas, no son 5, dependiendo de cuánto vivamos nosotros, de cuál haya sido nuestro contrato de vida, vamos a ir viendo que cada 7 años se cierra un ciclo y de acuerdo a cómo hayamos vivido ese periodo de nuestras vidas, vamos a arrastrar o no experiencias para el próximo ciclo. Disculpa que te corté. Yo me acuerdo que cuando habló sobre estos 7 años, él dibujó una chacana, no sé si te acordás. Y él repetía los ciclos, como que todos esos miedos en la mitad de la chacana después se repetían en los últimos años de vida. Sí, cíclicos. Se reflejan. Si no los cumpliste, si no los lograste superar, en la otra etapa te van a volver a aflorar. Como que siempre vas arrastrando de la etapa anterior algo, ¿no? Es como un espejo, se espejan en la chacana. Nada, eso. Sí, es una forma bastante clara, sencilla de ver nuestra vida, ¿no? Entonces, arranca diciendo que... Atención padres, los que tienen niños. Sí, sobre todo. Presten atención. Que la primera etapa de edad va de los 0 a 7 años, cuando el mayor miedo es la distancia. Esa es una etapa normal que los niños, los chicos, temen, ¿sí?, con respecto a la ausencia o la distancia de los padres, la figura materna, la figura paterna. No estamos hablando solamente de las figuras biológicas, pueden ser la persona que se hace cargo del niño, puede ser un abuelo, un tutor, un padre adoptivo. Lo que puede agrandar aún más este miedo es la posible muerte del familiar o la persona, o también de una mascota. Dice, la separación de los padres también es un factor importante que enquista el temor, porque eso genera inseguridad y obviamente infiere cambios a nivel no solo individual, sino familiar. Si uno no trabaja bien este miedo, el miedo a la distancia, puede quedar atrapado en el temor al abandono.
Lo podemos incluso sentir en nuestras vidas al reflexionar, pensar qué eventos ocurrieron en nuestra niñez y nos da una pauta de cómo encarar y cómo tomar las riendas de esa época de nuestra vida para poder solucionar o sobreponernos a ese sentimiento, ¿sí? A dominar el miedo. El miedo no va a desaparecer solo. Simplemente nosotros nos hacemos consciente de él, lo enfrentamos y lo superamos. La actitud para esta primera etapa es la presencia. Entonces los padres tienen que mantener la presencia en esta etapa de la vida. Aunque estén separados entre ellos. Exactamente, tanto cualitativa como cuantitativamente. Es fundamental tanto la figura materna como la paterna. Acá lo importante es de repente no estar horas con el niño, sino que ese tiempo que podamos compartir con el niño sea de muy buena calidad, ya sea jugar, compartir con él un diálogo, un juego, leer un libro. Dedicarle tiempo, justamente. Claro. Y porque pila de veces vemos los padres que están con el tema del celular, tienen un celular, vienen del trabajo cansados y de repente al niño no le dan corte. Lo fundamental en esta etapa de estos 7 años es tener diálogo con el niño, jugar con el niño. Presencia efectiva, Presencia, ¿no? Ahí va. Sí, exacto. Que el niño se sienta acompañado y volvemos a repetir, no necesariamente son los papás biológicos. No, Lo que tengan a cargo, lo que tengan Exactamente. a cargo. Muchas veces, y en la mayoría de los hogares actualmente, los niños, los adolescentes, estamos hablando de 0 a 7 años, los niños pequeños, están a cargo de la abuela, un abuelo, un tío, un primo. Muchas veces no es un adulto, siquiera es un adulto el que los cuida. Entonces, es un hermano. Sí. Son hermanos mayores que los están cuidando. Esa figura que cumple el rol de maternidad o de paternidad es importante para que el niño tenga como referencia la presencia. Así que bueno, tomen nota. Primera etapa de 0 a 7 años, el miedo es al abandono y la actitud del adulto es la presencia. Exactamente. En la segunda etapa de la edad de 7 a 14 años, el miedo es la cercanía. Es el miedo a esa otra persona, a que no me quiera o a que no le agrade. Entonces, aquí la actitud que tenemos que tomar es la autonomía. Hay que ayudar al niño a que ellos enfrenten situaciones puntuales, problemas que se nos generan en la vida y que de alguna manera los puedan resolver por sí mismos. Si no logran resolver la situación, poder dar pautas o elementos para que el niño sea capaz de pensar y resolver por sus medios la situación. Acá lo entiendo como no invasivo, ¿no? Estar pendientes del chico, pero sin invadirlo, ¿no? Claro, estar cerca y de alguna manera acompañar el proceso, no hacerles los deberes. No. Tratar de que el niño comprenda la tarea domiciliaria, que entienda la consigna y que logre hacerla. Pero no que el papá o la mamá le hagan el deber al niño, porque en realidad eso no los ayuda a crecer, sino que al contrario genera otro problema. Pero antes que continúes acá en la primera etapa de 0 a 7 años, cualquier decisión que se tome, cualquier límite que se le ponga al niño, no necesariamente se apoya en una norma. Es no porque yo lo digo, de 0 a 7 años. Cosa que no pasa después. Después lo va a tener que apoyar una norma. De 7 a 14 años. Ahí no corre, ahí te preguntan no digas no. ¿Por qué? ¿Por qué no? El por qué no es porque hay que dar una razón mínima, una razón de por qué estamos decidiendo hacer tal cosa y no otra. Que el niño sepa que la norma se apoya en un valor. Exacto. Exactamente, en un valor. Y ese valor lo damos también a través del ejemplo del padre o de la madre, ¿no?
O sea, a veces no es tanto conversarlo, dialogarlo, sino ver que el niño, ver la actitud que toma el papá o la mamá o el tutor y que responda a la vida o a la situación en base a ese valor. Sí, darle el ejemplo, no como el dicho de haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Porque ahí es cuando empiezan los conflictos. Exacto. Me acuerdo de una conferencia de Roberto Pérez que él hablaba mucho del agradecer, de enseñar a los niños a agradecer, que cuando uno agradece, dignifica a la otra persona, que la otra persona no está obligada a darte nada, te lo da de corazón. Entonces es bueno que los chicos desde sus primeros años de vida aprendan a ser agradecidos, ¿no? También en esta época de la vida, ahora se estila un poco más, es más común en colegios, escuelitas o liceos en nuestro país, que los chicos tengan fogones, instancias de socialización con en esta segunda etapa, de 14 a... de 7 a 14. 7 a 14, claro. Que el niño pueda compartir distintas experiencias con esos pares que son muy importantes también para él y para su crecimiento personal. Comienza a desprenderse del núcleo familiar y comienza a interactuar con chicos de otras familias, con sus pares, y ve otras realidades. A nivel social, nace la espontánea solidaridad, ¿verdad? El niño de por sí, naturalmente, es solidario. Es decir, no se considera solo, único en sí mismo, sino que nace la solidaridad y ellos tienden a compartir si han visto en el núcleo familiar que la familia comparte. Y hay que incentivar eso, justamente. Exactamente, para que no se pierda y, como decíamos en el programa anterior, que no quedemos aislados de la sociedad. Somos parte, un elemento, una unidad de la comunidad, y en base a eso nosotros tenemos que actuar. No demostrarle miedo ni inseguridad al niño, sino que cuando vayan, por ejemplo, a una actividad, a un club, ya sea de deportes, o hacer patín, o practicar gimnasia, o una actividad más social, como son los grupos Scout, por ejemplo, que ellos puedan compartir ese tiempo socializando con pares. Está bueno tener en cuenta estas etapas, porque así los padres no le pasan los traumas a los niños, que en realidad es lo más común. Él también identificaba cada etapa con sentidos, con elementos, ¿no? Sí. El estudio en realidad es mucho más profundo. Nosotros acá hoy no se nos va a ir muy largo, pero... lo que queremos dar es una idea de cada una de las etapas y las características más importantes de ellas. Pueden buscarlo en YouTube, están las conferencias de Roberto Pérez, lo buscan así como las etapas del miedo en la vida y... Hay muchísimo material que... No, los miedos en las distintas etapas de la vida, así se llama el video de YouTube de Roberto Pérez. Hay muchísimos materiales, decíamos, que ellos han compartido, que Roberto Pérez ha compartido, y de hecho hay talleres, hay conferencias. Nosotros lo que hicimos fue extraer los datos, lo básico, el core del tema, para que podamos compartir con ustedes la información de estas etapas de nuestra vida, porque cada uno de nosotros va quemando etapas y somos más o menos conscientes de cada una de ellas en la medida que las vamos viviendo. Así que en resumen, la segunda etapa de 7 a 14 años, el miedo y la cercanía, y la actitud que tenemos que tener los adultos es la de la autonomía. La tercera etapa va de los 14 a los 21 años. En esa etapa el miedo es al cambio, obviamente, porque es la edad de la adolescencia, el preadolescente, adolescente, el proceso hormonal que todo el mundo comienza,
es fuerte, es intenso, y es cuando se constituyen como personas. Si el ser humano se constituye como persona, necesita tomar distancia de los padres, de alguna manera comenzar a independizarse, y aquí la actitud que tenemos que tomar es la de seguridad. Tanto la figura materna o paterna demuestre seguridad en sí mismo o en sí misma, el niño, el preadolescente, va a tener esa misma seguridad. Dice por allí, los padres tienen que poder decirle a su hijo: vos podés contar conmigo. Ese vos podés contar conmigo es libre de condiciones. Es otra realidad que a veces los papás cometen el error de no especificar. Contás conmigo pese a lo que pase. En todo momento contás conmigo. Para todo. Para todo, sí. contás conmigo. En las buenas y en las malas. Para disfrutar y pasear y irnos de vacaciones, pero también cuando haya que resolver problemas y situaciones. Entonces, la seguridad, dar esa seguridad a los chicos es importantísimo. Sí, la base es la confianza, ¿no? Que no importa lo que pase, que tienen un respaldo para buscar la mejor solución. Exacto. Perfecto. Así que tercera Que etapa. lamentablemente no se da. Por eso tantos conflictos en los adolescentes. O los chicos no tienen confianza a veces en sus Los padres o en sus tienen- tutores. Claro, los padres tienen sus problemas y todo y no tienen esa fuerza, el tiempo, lo que sea para respaldar Ahora se dan cuenta a que sus hijos. esta etapa te fortalece o no te fortalece el futuro Ay, adulto, sí. el hombre del mañana. O sea, Claro. porque acá es, cuidado que estoy viendo lo que estás haciendo. Los padres son el ejemplo, ¿no? En esta etapa. Por eso el tema de la seguridad. Así que, bueno, de 14 a 21 años, el miedo al cambio y la actitud es la seguridad. Muy bien. Hay que permitirles que se equivoquen, tal vez. Sí, Dice, claro. hay que dejar que hagan su proceso personal. Nuestros hijos no nos quieren perfectos, nos quieren a nosotros padres coherentes. Claro. Coherentes con lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos. Y actuamos. Claro. Y actuamos. Que es todo un proceso personal de los papás. Entonces, el niño muchas veces, si no la mayoría o siempre, va a fijarse en lo que hace el padre y lo va a tender a reproducirlo, porque es el modelo. No se va a acordar de lo que dijo mamá o papá, va a recordar lo que hizo El papá o mamá. La idea acá es ser como faros plantados en valores coherentes y consistentes. Ahora, si el núcleo familiar no tiene valores, carecen de valores o tienen otras, se manejan con otros términos, el niño va a ser el producto de ese núcleo. Y lo peor, que va a buscar a alguien que lo apoye y tal vez ese alguien no le dé No, claro. lo que realmente Claro. necesite o lo que le hace bien. Lo que pasa es Exactamente. que, bueno, después lo vamos a ver. Lo que no reencuentra ahí lo va a quedar resolver después de grande. Bueno, ahí está. Bien, en la próxima etapa, que es la cuarta etapa, la persona ya comienza a ser joven, ¿Qué edades? 21 a 28 años. Ajá. El miedo es a la continuidad. Acá el tema en el tapete es la rutina, los compromisos, las responsabilidades, todo aquello que vamos generando en el día a día que nos puede generar una sensación de pérdida de libertad. Entonces, también tratar de y poder ser guías de aquello que mostrarles a nuestros hijos o a aquella gente joven que tenemos alrededor. Si nos piden el consejo, podemos mostrarles la gama de opciones que ellos tienen para poder de alguna manera guiar de acuerdo a la personalidad de cada uno. Siempre vuelvo a una de mis grandes fueron desafíos, ¿no? Que uno como padres enfrentamos en nuestras vidas.
Cuando una de mis hijas me dice, quiero jugar al fútbol, una niña de 6, 7 años, hace 20 años entonces, casi 20 años, el fútbol femenino no existía prácticamente. Recién estaba comenzando. Y que una niña de 6, 7 años te diga y te tenga decidido, porque lo llevaba en la sangre prácticamente, quiero jugar al fútbol, implicó que no solo yo como madre, como mujer, tuviera que superar mi posición y mi forma de pensar, sino que también pudiera ser lo suficientemente fuerte y tener la seguridad en mí misma como para poder frenar las opiniones de toda la familia que se puso en contra, porque parecía que la niña estaba cometiendo un pecado capital. Claro, por el prejuicio, ¿no? Nena, princesa. Nena, rosado, muñeca, princesa, casita de muñecas. No, Lucía quería jugar a la pelota con varones. Entonces, entrar... O con nenas, ¿no? Digo... En aquel entonces no había equipos de niñas. Sí. Claro. Entonces empezó jugando al baby fútbol y bueno, fue todo un desafío, no solo para Lucía, sino también para los padres y para la hermana. Y pudimos acompañar, mayormente pudimos acompañarlo. Pero no se dan todos los casos. Sabemos de familias donde la tradición es que el abuelo sea doctor, el padre sea doctor y por ende el nieto, tercer generación, también tenga que tener un título abajo del brazo de médico. Esto no tiene que ser así, no debería de ser así porque no es el sistema el que tiene que decidir por nosotros, al contrario. Y generalmente en cada generación, en cada familia, hay alguien que viene a romper el esquema. La oveja negra. Bueno, la oveja negra. Y entonces allí es donde nuestros hijos nos quieren auténticos, nos quieren coherentes. Por lo tanto, en esa cuarta etapa, en la edad de 21 a 28, el miedo es a la continuidad por la rutina y las responsabilidades, y la actitud es la creatividad. ¿Cómo logro yo acompañar y ser coherente con mi vida, mis responsabilidades, mi tiempo de disfrute, mi tiempo de crecimiento personal? Con la creatividad, organizar nuestros tiempos, hacer que de alguna forma extraordinarias, ¿sí? En forma extraordinaria, las cosas de la vida, o sea, las cosas ordinarias se transformen en eso mágico, en eso disfrutable. Que nuestro trabajo sea nuestro disfrute. O sea, que nos vean creativos, que los chicos en esa edad, más chicos son bastante grandecitos, ya con 21 a 28, que vean la capacidad de creatividad que tienen los papás en cada cosa que hacen. Buscar la beta donde nosotros podamos darle el color, el tono diferente a esa actividad, a esa responsabilidad, a esa rutina. Si tengo que hacerme cargo de mi casa, porque mis padres trabajan todo el día, entonces buscar esa creatividad y darle el toque diferente para poder empezar a dejar mi impronta también. Sí, me acuerdo en el cuando camino. Roberto Pérez lo contaba, cuando se ven a los padres que llegan todos los días a la misma hora, con la misma cara, haciendo lo mismo, quejándose en esa edad. Los matás porque, claro, el miedo ese se les agranda con un mazazo. En cambio, cuando lo ves llegar distinto, o sea, que todos los días hacen lo mismo, pero todos los días llegan con otra cara, o un día vienen del trabajo con una flor, otro día, me pasó saliendo del trabajo, hice tal cosa, hice tal otra, vienen con novedades diferentes, hoy en la oficina hice tal cosa, creo que va por ahí, ¿no? Me acordé de un grupo uruguayo de música que tiene un tema que dice en una de sus letras,
cuando sea grande no quiero ser como vos. Ay, bueno, claro. Refleja Es tal cual. exactamente La frase Este miedo, es tal cual. es este miedo, ¿verdad? El miedo a la continuidad. Entonces, buscamos romper esquemas, buscamos cambiar la pisada, buscamos salirnos de el ciclo de la rutina y lo aburrido. La vida es maravillosa, así que no tiene por qué ser ni rutinaria, ni aburrida, No. ni aletargarnos. Por el contrario, nos tiene que dar el aliento para seguir para adelante. Quinta etapa de la edad en los miedos, de 28 a 42 años. Aquí en la quinta etapa involucra las edades de 28 a 42 años y es una etapa que ustedes van a decir, pero ¿cómo? Son más de 7 años. Sí, son más de 7 años porque es una etapa bisagra. Entonces vamos a entender ahora por qué es la etapa bisagra. El miedo aquí es a perder lo que me gustaba hacer, perder mi deporte, dejar de hacer la actividad con la que me sentía a gusto, el tiempo que era para mí o solamente para mí, perder el trabajo, perder la seguridad material, perder un ingreso, perder la juventud, perder la virilidad. Entonces, frente a todas esas pérdidas, posibles pérdidas que podemos enfrentar en este periodo de la vida, la actitud es no hay que tener, sino que hay que ser. Acá el momento es de dedicarle tiempo y energía a mi ser interior, a mi espíritu. Es cuando empezamos y generalmente estamos hablando en forma genérica y abierta. En general, la persona, el ser humano, tiene su despertar espiritual entre los 28 y los 42 años. Sí, cierto. ¿Sí? Entonces, el crecimiento, ¿sí?, de cada uno de nuestros espíritus y la afirmación interior es lo que nos va a dar la seguridad o el respaldo frente a este miedo de perder. Queremos más tiempo, necesitamos más tiempo para tener claridad. La soledad es necesaria. Es una época de nuestras vidas en que probablemente tengamos pareja, estamos conviviendo, o aún vivimos con nuestros padres o cuidamos hermanos o sobrinos. Entonces, nuestro espíritu nos reclama estado de soledad. ¿Qué quiere decir? La edad del sol. Estar conmigo mismo un rato, ya sea encerrados en nuestra habitación o solos en la playa o hacer un viaje donde nos permita reencontrarnos a nosotros mismos, ese tiempo con nosotros mismos, con nuestro ser. De los 42 años en adelante, y esto vale la pena volver a aclararlo ahora en este instante, los miedos se van a espejar, como decían Noé y Selena y Gaby. Claro, pasamos al borde de la chacana, del otro lado, ¿no? Bueno. Exactamente. Y se espejan, se desdoblan con las edades anteriores correspondientes. Si realmente aprendía a vivir, entonces, en esa sexta etapa de la vida, de 42 a 49, mi miedo va a ser la continuidad, y si entonces trabajé este miedo y lo logré superar... De 21 a 28 años, que era cuando estaba la continuidad, ¿no? Exactamente. Si lo logré superar ahí... Ahí, entonces, yo no voy a tener miedo a la rutina. Claro. ¿Ah? Lo que deseo es aterrizar todo lo que he estado aprendiendo en la vida. La persona vive un recreo. Siente muchas ganas de transmitir y dar. Lo que un poco estamos haciendo nosotros acá también, ¿verdad? No nos aburrimos, tenemos actividades y siempre encontramos alguna forma creativa de darnos y de comunicar. Se busca estar en contacto con la tierra, se busca estar en contacto con la madre naturaleza, en un lugar abierto, puede ser un parque, una playa, la costa, ya sea en un jardín o regando plantas. Si no se trabajaron los miedos, en vez de ser, vamos a buscar tener.
Tener casa, tener un auto o tener una pareja capaz que más joven para fortalecer esa duda sexual, como decían en una parte. Exactamente. El tener entonces mostraría, si lo vemos hacia afuera, si observamos a nuestros familiares, conocidos, la persona busca tener en vez de ser. Bueno, es porque tal miedo no ha sido superado. De 14 a 21. Es en esa edad que se tendría que haber superado ese miedo. Si no se superó, la vida te lo espeja y te lo vuelve a mostrar. Ahora vieron que el tener está más asociado al ego también. Y el ser más al espíritu, ¿no? Exactamente. Porque no es solamente el miedo, es todas las características que acompañaban esa etapa de mi vida. Claro. Nosotros acá enfocamos solo el miedo, pero no solo es el miedo a tal cosa, sino todo lo que acompaña la situación familiar, qué nos generó inseguridad, por qué tuvimos miedo, por cómo reaccionamos, de qué manera salimos de la situación, porque a veces ni siquiera la pudimos resolver. De 14 a 21, que tenían ese mismo miedo, necesitaban seguridad. Al no haberla tenido en ese momento, en esa instancia, en esas edades, cuando se espeja en esa edad de 49 a 56, nos sentimos muy inseguros. Entonces queremos tener todo posesión, todo material, ¿no? Selene mencionaba una casa, un auto, claro. La casita en la playa. Hasta una pareja es, sino, o sea, claro. Todo es como una posesión. Exactamente. Las colecciones. Un hijo, si no tengo, lo tengo solo igual, pero es todo posesión, todo posesión. Sí, se enfoca desde ese ángulo. De la inseguridad. Y tomando los miedos, el que sea, y continuando con los programas anteriores sobre el cuerpo físico, generan muchas enfermedades. Tremendos. Claro. Acá, si nosotros logramos superar ese miedo, vamos entonces no solo a tratar de estar en contacto con la madre tierra, con la naturaleza, las plantas, sino también que vamos a tener una idea más clara de cuál es nuestro objetivo en la vida, porque hemos trabajado nuestro ser superior, nuestro espíritu, y nosotros nos vamos a rodear, por ejemplo, de sabiduría oculta, de aromas, nos vamos a inclinar por las esencias, los saumerios, vamos a disfrutar esa parte oculta de todo esto maravilloso, ¿no? La vida. Séptima etapa. Abarca de los 49 a los 56 años. El miedo es al cambio nuevamente. Entonces, si la persona no trabajó su interior en esta edad, ¿sí?, va a buscar la seguridad afuera, en los otros o en los hijos, en sus propios hijos. Vuelve la amistad aquí, el reencuentro con amigos, el compartir y el sentir vos podés estar conmigo, vos podés contar conmigo. Este nivel de conciencia es existencial. Si la persona no logró superarlo, no logró crecer, va a adoptar una actitud crítica negativa frente a la vida. Si creció interiormente, va a ser una persona positiva que colabora, que ayuda, que participa para que las cosas mejoren a su alrededor. Es decir, va a ser una persona que forme parte de la comunidad y que aporte, ¿sí?, su granito de arena desde su lugar de forma positiva. En este sentido, acá nosotros podemos decir, por ejemplo, si yo aprendí a tejer y me gusta tejer, disfruto el tejido, puedo juntarme con amigas en el centro comunal y hacer una comunidad de tejedoras para tejer ropita para niños y, por ejemplo, donar. Porque ya empezamos a tener ese tiempo, los hijos ya crecieron, se independizaron, entre 49 y 56 años nosotros sufrimos también el síndrome del nido vacío y entonces estamos también en ese cambio personal
que si logramos trabajar nuestro espíritu y despertar nuestra sabiduría interna, vamos a saber disfrutar y no vamos a sufrir la etapa. No vamos a sentir el aislamiento o la soledad, sino que al contrario, vamos a tener esas actividades que nos llenen y nos colmen de alegría porque estamos en un servicio a la comunidad. Estamos dándole una mano al otro, al que nos necesita. Octava etapa, 56 a 63. El miedo es la cercanía. Dice, si la persona no superó este miedo, en esta etapa va a tener mucho temor al otro, al daño a que el otro me pueda al daño que el otro me pueda hacer, al daño que mis hijos me puedan generar. Hay un pánico ante la inseguridad y obviamente el daño que esto pueda generar. Si no trabajamos nuestro ser interior, nosotros nos vamos a cerrar dentro nuestro a través del temor y por el miedo justamente a sufrir. En vez de ser autónomos, nos vamos a encerrar en nuestras casas y no vamos a salir por nada ni por nadie. Si trabajamos nuestro espíritu, vamos a buscar compartir encuentros, reuniones, hacer fogatas. Y qué más lindo que encender un fuego en el medio del campo y sentarnos a disfrutar de una noche, una charla, un conversatorio con la fogata encendida. Eso no se olvida nunca jamás en nuestras vidas y queda en la memoria permanentemente. El nivel de la conciencia en esta etapa es netamente social. Y si crecimos como personas, quiere decir que somos útiles, sabemos escuchar al otro, sabemos participar, queremos participar y queremos también tomar contacto con la realidad. Es decir, no nos aislamos, no nos encerramos, sino que al contrario, nos abrimos a nuevas aventuras y experiencias. Novena etapa, de 63 a 70 años. Acá se espeja la etapa 1 de 0 a 7 años. El miedo al abandono. Exactamente. Si no lo superaron ahí, salta acá. Te convertís en un viejo reclamante. Claro. Claro, yo me acuerdo, Roberto, cuando decía eso, sí. Claro, el miedo al abandono. No me vienen a ver, no me escuchan, me dejan sola. No me llaman. No me llaman. No me llaman nunca. Tal cual. Sí. Bueno, es justamente eso, el miedo al abandono. Si no trabajé mi miedo, la persona va a reclamar presencias. Dice que va a estar mal ante la vida, claro, es un estado, claro. Y quiere que le llenen la vida con algo. Alguien de afuera tiene que entretenerlo, tiene que llamarlo, tiene que visitarlo. Dice, entonces hacemos los reclamos de presencia, reclamos de tiempo, reclamos de energía. Es egoísta, se enferma para llamar la atención. Hay que ponerle entonces un límite a estas personas. Vuelven a ser como niños y exacto, están en esa actitud. No se le pusieron los límites antes, se tiene que poner ahora, es horrible. Y puede ser por varias cosas, no solo si tuvieran padres, sino que hayan perdido a los padres, claro. o que los padres los hayan abandonado justo en esa etapa. Claro. También. En esta etapa de la vida, nosotros tomamos como sentido principal el gusto. Si nosotros aprendimos a vivir en las etapas anteriores y hemos superado los miedos anteriores, vamos a comer relativamente poco, pero comer bien, que era un poco lo que asociamos con el programa de la dieta y los alimentos anteriormente. Su alimento habla de su estado de conciencia. Por eso ahí la parte de la sabiduría, como decía Roberto Pérez, que no viene de saber, sino del sabor, de cómo en la primera etapa, con los alimentos, como no haya ido
o como nos De hayan saborear la acostumbrado vida, hablaba él, de saborear la vida. a comer. Y en esta etapa una persona con esa edad puede ser sabia o no, referente a lo del Él decía, una persona sabor. puede envejecer siendo una persona vieja o una persona sabia. Una persona vieja, reclamante, que todos los nietos le huyen, o una persona sabia a la cual los nietos rodean porque cuenta historias. Exacto. La 10ª etapa, entre los 70 y en adelante, a 84 años, o los que vivamos, el miedo es a perder nuevamente. Dice, si la persona trabajó este miedo, sabe que la vida con la muerte no termina, que es simplemente un paso, esa trascendencia, el espíritu nunca muere, es eterno. Entonces simplemente lo que hacemos es un cambio, un desprendimiento del envase para la próxima instancia. No tememos perder, somos un faro para los demás. Logramos estar en ese contacto con la magia de la vida. Nos encanta el sol, abrimos las ventanas, ventilamos la casa, nos gusta que entre luz, el nivel de conciencia es la unidad, nos preocupamos por la unión, la familia, nos gusta reunirnos, compartir. El sentido es el oído, dice, y la persona escucha el doble de lo que habla. Escuchamos más de lo que hablamos. Escucha con atención todo lo que tienen que decir los demás. Escucha a sus nietos, sus bisnietos. Me queda un rato para quedarme callada. Yo que hablo Y no nos mucho. llenamos de palabras, que muchas veces las palabras están vacías. Dice, en caso contrario, habla el doble de lo que escucha. Es sabio, es un estudio maravilloso, es muy sabio, muy profundo, y realmente nosotros bueno. aquí dimos un pantallazo, pero si ustedes gustan después Yo los invito a que lo miren en YouTube, busquen los miedos en las distintas etapas de la vida de Roberto Pérez. La profundización es importante. Sí, es maravilloso ahí como le explica todo, ¿no? Porque él tiene la capacidad de mostrarnos de una forma sencilla y simple cómo funcionan estas etapas de la vida, ¿no? Que a modo de general funcionan así. Y si nosotros nos ponemos, salimos del sistema, salimos por un momento del grupo y del intercambio y nos podemos poner en modo observador, es increíble cómo realmente funciona en todos. No hay excepciones, acá todos estamos aprendiendo, y si tenemos menos miedos que ayer, perfecto. Y si mañana tenemos menos miedos que hoy, es porque estamos superándonos a nosotros mismos. Bueno, Ay, ya está. Maravilloso. Con esto nos superamos hasta de tiempo, me parece. Y ahora me acordé de una frase que él dice, que el miedo tapa y calla y el amor abre y habla. Es cierto. Muy bien, Es verdad. Con esa frase de Selene nos vamos. nos vamos despidiendo. hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Chao. Que pasen Chao. muy lindo.